Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y ahora sí, en esta segunda parte, si bien nosotros estábamos comentando y hablando sobre despreciables, yo les cuento la historia y ustedes después me dicen si es despreciable o no. ¿Qué les pasa si nos vamos a pasear por la cumbre y vemos ahí a lo alto un castillo? De repente estamos yendo por la ruta 38 y vemos sobre la montaña un castillo y te preguntan, ¿y eso qué es? Y si yo les digo una historia, les digo, ahí vivió un judío austríaco que vendía armas a los nazis en tiempos que mataban judíos, que tendrá que escapar de su país por haber traicionado después a los nazis, que fue amigo de Mussolini, que tuvo 5 matrimonios signados por la violencia, su actitud posesiva y misógina, y no menos escandaloso el número de amantes que tuvo, y que su segunda esposa, por ejemplo, la celaba porque filmó una de las primeras películas eróticas y ella que tuvo que escaparse a escondidas de Viena porque él la mantenía cautiva. Que al llegar a la Argentina tuvo negocios turbios, así con diferentes apellidos reconocidos. Se lo relacionaba como un testaferro a los nazis, que quiso nacionalizarse paraguayo y el propio presidente de Paraguay se lo impidió días antes de morir junto a su familia en un accidente. Hizo gestionar una fábrica militar la fábrica de armas de Río Tercero y en Villa María, aportó a la elección del primer peronismo, pero se tuvo que ir perseguido por el tercer peronismo, que vivía siendo perseguido por la CIA, agentes de inteligencia del Reino Unido y por algunos medios de la prensa argentina. Si yo les digo todo eso, ¿qué me van a decir ustedes? A ver, un turro ese sí que es un despreciable. Bueno, vamos a conocer la historia de Fritz Mandel, que nació en Viena, en Austria, allá por el año 1900. Él tenía, su padre era presidente y después, posteriormente, después de él, va a ser el mismo, de la fábrica militar de armas de Hindenburg Petronefabric, donde en realidad no es que fabricaban todos los tipos de armas como muchas veces se suelen decir, sino que lo que hacían era fabricar municiones. Hijo de un padre judío y de una madre católica. Él vendió armas a Francia y a Suiza, a Alemania cuando se rearmó en secreto. Acuérdense que a Alemania después de la Primera Guerra Mundial no se le permitía fabricar armas o comprar armas, y sin embargo le vendía en secreto. También a Hungría, Suiza y Polonia. A Italia cuando invadió Etiopía, y también a los etíopes para defenderse de los italianos. O sea, era un negociante bárbaro. Y también, y este no es un dato menor, a Bolivia en la guerra contra el Paraguay. Él lo que sí se podía jactar es que él era un comerciante y no un traficante. Eso sí. En las fábricas que él tenía trabajaban casi 25.000 obreros. Cuando llegaron los nazis al poder, en realidad ya estaban los nazis en el poder, pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y cuando ya es Hitler quien está como líder del Partido Nacional Socialista, dentro de los judíos que empiezan a perseguir, de repente tenían a Mandel, que Mandel era el que los rearmó a todos los alemanes. Entonces, por diferencias que va a tener con el mariscal Hermann Göring, él va a tener que escaparse. Inmediatamente los nazis van a tomar las fábricas de él en Austria. Y él se escapa para la Argentina. Ahora, ya está, perdió todo. Incluso la familia que quedó allá seguramente la van a matar. Esperen. Llegó en el año 1940, llega como refugiado a la Argentina. Llegó con un Rolls Royce, toda una corte de gente que trabajaba para él y 1 tonelada de oro en lingotes. 1 tonelada de oro. Para 1941, las páginas de algunos diarios de Buenos Aires
ya empezaban a hablar de las diferentes denuncias de la mujer de ese momento que hacía en contra de la violencia que tenía hacia esa mujer. Esa sería la tercera mujer. Empieza a hacer negocios en Argentina, compra a Rosales en Entre Ríos y Misiones, constituyó una sociedad anónima llamada Ullera Koch para la explotación del carbón en Mendoza y campos por todo el país. Creó una fábrica de bicicletas Cometa, que fue hecha con el propósito de transformarla en fábrica de armas. Una fábrica de bicicletas que hizo, en realidad tenía un montón de negocios para lavar dinero para poder hacer sus negocios más grandes. Pero entre eso la fábrica de bicicletas fue, bueno, me pareció muy simpático. Pero mira qué interesante, él forma una sociedad agropecuaria con Alfredo Fortabat, quien va a ser después, mucho tiempo después, el marido de Amalia Lacroze. Amalia, que creo que murió hace poco tiempo. En la cual, bueno, Fierst-Mandel va a colocar 300.000 pesos y Fortabat lo que hacía era poner las tierras que tenía en Olavarría. Fierst-Mandel en un momento va con Fortabat hacia la sociedad y se van a Paraguay. La idea de Fierst-Mandel es no tener ningún contacto y ni ser perseguido ni visto, ni por la CIA, ni por Londres, que ya lo venían persiguiendo porque según la CIA, según Londres, Mandel en realidad era un nazi encubierto, pero los nazis lo habían perseguido, así que estaba de todos lados perseguido. Para no tener problemas se iba a Paraguay. Pero ¿qué problema pasó? Que en Paraguay el general Estigarribia, que es el gran prócer de Paraguay, porque es el que lleva adelante y gana esa guerra del Chaco contra Bolivia, ya le tenía bronca y no le permitió establecerse en Paraguay. Y unos días después el general Estigarribia, que de esa bronca venía porque él, Fierst-Mandel, le vendía armas, en realidad municiones, a Bolivia. 8 días después de esa discusión, el mismo Estigarribia, viajando en un avión con su familia, va a terminar muriendo. Mucha gente sospechó en ese momento y los diarios de Buenos Aires, sobre todo la crítica, inmediatamente nombraban a Mandel como uno de los responsables. Algo muy raro, ¿verdad? Pero bueno, en esa época se daban así. Los diarios pro-nazi, los diarios contra-nazi eran bastante duros. Esa fama que él tenía de perseguido, que si bien tenía mucho dinero y quería invertirlo y quería hacer negocio, le impidió prosperar en muchos ámbitos. Fue rechazado su solicitud en el Jockey Club en 2 ocasiones. Que te rechacen del Jockey Club, un lugar donde se va a hacer negocios y prácticamente se entra porque se tiene mucha plata, y no lo permitieron entrar, es porque, bueno, había otros intereses más altos que decían que él no podía estar. Así que, bueno, no pudo más que ir a tomar unos tragos al Jockey Club, no pudo ingresar. Mandel mostró unos documentos que eran una presentación del Ministerio de Guerra ofreciendo construcciones de fábricas de armas. Él se quiso hacer cargo de la fábrica de armas de Río Tercero y de Villa María, y él quería hacerla crecer y vender al mundo. Yo digo, después de lo que sabemos, que cómo vendió armas y la capacidad que tenía para hacer negocio, era el señor de la guerra. Iba a ser un negoción, pero no se lo permitieron. En ese momento, el general Juan Nerón Tonazzi rechazó los planes y dijo que eran ridículos. El interés de Mandel de comprar minas de varaño, también relacionado con la guerra, el que se lo prohibió para hacer esas minas de varaño en Córdoba fue Amadeo Sabatini, también otro prócer cordobés, y por algo también no quería saber nada con Mandel. En esos tiempos, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, todavía no se había terminado, se ven envueltos en diferentes compras y ventas que resultaron fraudulentas, ya que al parecer él compraba materiales en barcos que supuestamente después eran capturados y hundidos por los nazis. Así que la diferencia de esos negocios se terminaban viniendo abajo a partir de que lo que él compraba, los nazis se lo capturaban. Y cuando no eran los nazis, eran los aliados. Siempre había un problema de por medio. Yo digo, la verdad, no sé si verdaderamente fue que él compraba y le secuestraban la mercadería, le hundían los barcos, no lo sé. Pero que pasaba
esos negocios y que se terminaba quedando con una parte de esos negocios, eso es cierto. Se lo vinculó al peronismo, porque él aportó para el primer peronismo, para el peronismo del año 45, para esa primera campaña para que Perón llegue al poder, él aportó, es verdad, y por eso que va a ser perseguido por toda la clase conservadora argentina, va a ser perseguido durante mucho tiempo y va a ser señalado por mucho tiempo. Y de esa manera también es que lo relacionan a Perón con los nazis, a pesar de que tiene otras relaciones. Pero la realidad nos dice que él solamente se encuentra en un momento con Perón y que es cuando le propone hacer algunos negocios que después no le va a interesar a Perón porque lo va a ir por otro lado. Sí tuvo otras relaciones, por ejemplo, con Evita, en las cuales ayudó en algunas de las primeras obras de Evita, obras que tienen que ver con las donaciones y demás. La prensa también lo va a criticar, por supuesto, la prensa va a ser fundamental en esto, y el diario La Crítica dice algo así, porque en una de las notas, hay muchas a lo largo de 4 años, son muchas notas que dedicadas a Mandel, y dice, en una de esas hace una especie de resumen. Ayudó a los señores feudales polacos a preparar la agresión a la Unión Soviética, a los alemanes al rearme violentando el Tratado de Versalles, al duce, estamos hablando de Mussolini, a aplastar y esclavizar al débil y sufrido pueblo etíope, a Franco a traicionar a la República Española, al príncipe Stahlhelber a crucificar a la democracia austríaca y a Adolf Hitler por cumplir su plan de dominación del mundo. Este artículo se llama El Indeseable, así que creo que no tiene mucha sutileza, directamente va al grano. La derrota militar del neofascismo no sorprendió a Fritz Mandel. Había ido preparado desde años antes con astucia máxima, un hábil camuflaje para sobrevivir a la caída de los dirigentes de Berlín. Lo que lo acusaban es que él se fue antes de la guerra para ir recibiendo dinero nazi y de esa manera enriquecerse, pero guardarle las arcas a los nazis que después iban a venir a la Argentina. Eso lo escuché un montón de veces en el Valle de Punilla y en excursiones y demás. Yo dije, pero ¿de dónde pudo salir? Bueno, los diarios de la época son los que escribieron y dieron esas historias que después se transformaron en leyendas y que mucha gente las da como reales cuando en realidad es una, digamos, un barroquismo de la prensa. Todo eso que comenté recién es un resumen de todo lo que escribió la prensa en ese tiempo. Y él, a todo esto, seguía queriendo hacer negocios, estando en Argentina, pero hacer negocios nuevos. Lo que sí es verdad es que después de tanta difamación, él denuncia a Estados Unidos y denuncia a Londres y gana esos juicios sobre la difamación y esa persecución política y cobra dinero. Y antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, también le gana, logra que los nazis le devuelvan sus fábricas y le devuelvan también, su padre, que ya lo estaban por mandar a un campo de concentración, hace que su padre pueda sobrevivir, que le devuelvan el dinero que él perdió y que le devuelvan las fábricas, que van a seguir funcionando, que posteriormente se van a hacer cargo los rusos, y en 1955, cuando los rusos se van de Austria, él puede volver a sus propias fábricas y seguir fabricando armas. O sea, un negociante como nadie. ¿Quién le va a sacar una fábrica que te expropiaron los nazis? Encima, en el castillo, que tuvo castillo en todos lados, tuvo en Mar del Plata, al lado del Yao Yao, ahí en Bariloche, y también tuvo en Córdoba, en el castillo que todos conocemos como el Castillo Mandel. Tenía obras de arte en el Castillo Mandel, que no hay, que algunas son, por supuesto, de lo que siempre se sospecha, eso que el arte robado por los nazis. Pero sin embargo, lo que llama la atención es que él la tenía como parte, de su propia colección. No sé si ya llamarlo despreciable, ahora lo admiro. En los años 70, a partir de la ola de atentados que hay y la conflictiva situación política que hubo en Argentina, él se tiene que ir en el 73 pensando que la AAA lo iba a matar. Y
Bueno, puede ser que tenía razón. Así que se vuelve a su país en el 73 y en el 77 termina muriendo. Personaje astuto, muy bien acomodado, o sea, se sabía acomodar a donde caía, cambiante, abarcador porque tuvo un montón de negocios y en todos le fue bien. Gran industrial, comerciante, estratega, visionario, pero quedó estigmatizado para siempre a partir de esas ideas que lo asignaban siempre que todo lo alemán o todo lo que viene de la Alemania es malo. Ah, pero era austríaco. No, pero seguramente estuvo con los nazis, seguramente hizo negocios. Bueno, sí, hizo negocios con todos, pero fue despreciado y lo que más llama la atención que fue despreciado con muchos que son verdaderamente despreciables. Por ejemplo, en su castillo, en los años 90, un presidente de los años 90, conocido, que no se lo nombra porque es mala suerte, se llevó a festejar Año Nuevo con todos los jueces de la nación. ¿Les suena? Y también estableció ahí como una sede de la CIDE, donde también muchos hombres de la CIDE pasaron sus vacaciones en ese mismo castillo. ¿Les suena? ¿Les suena a alguien que cometió delitos terribles? Que incluso hasta su propio hijo murió en circunstancias, por decirlo así, confusas. Y que de repente él hoy es un senador nacional. Bueno, sin embargo, a nosotros nos gusta más escuchar las leyendas y despreciar a los que ya no están. Por ejemplo, a Fritz Mandel. Bueno, dentro de las historias que él tenía, nos vamos a ir a otra historia relacionada, porque lo que yo no les hablé de su vida amorosa. Y por ejemplo, su vida amorosa fue bastante accidentada, porque él, así como tuvo muchísimas empresas, también tuvo muchísimas mujeres. 5 con las que se casó y incontables la cantidad de amantes. Pero vamos a hablar de una de las mujeres que tuvo. La primera mujer que tiene la va a tener él teniendo 31 años, solamente van a durar unos 6 meses. Y la segunda mujer se llamaba Hedwig Kirchler, quien va a ser conocida a nivel mundial como Hedy Lamarr. Mostramos la imagen de en 1933 a Fritz Mandel con quien todavía no se llamaba así, que era Hedy Lamarr, que va a ser conocida en 1933 por ser la primera mujer en hacer una escena de desnudo en una película checoslovaca, en esa época checoslovaca, en la cual, bueno, nosotros ahí vemos una parte y después al final vamos a hablar un poquito más de eso. Él se casa con ella porque se enamoró a partir de que vio esa película, una película que no solamente es el primer desnudo del cine comercial, ya existían otras películas de cine comercial, por ejemplo en 1911, El Infierno, donde aparecen personas desnudas, en 1915 también aparecen otras películas donde unas mujeres entran a un convento de curas, o sea, imagínense lo que es eso, y termina siendo una de las primeras películas casi pornográficas, pero esta es una película comercial de 1933 llamada Éxtasis, donde ella camina y se baña en un lago desnuda y luego corre por el prado porque su caballo se escapó. Es muy graciosa, pero lo más interesante es que esa película, que al final vamos a hablar un poquito de eso, es la primera película comercial donde aparece una mujer teniendo un orgasmo. El tema fue que él era bastante posesivo, ellos se casan, él le regaló muchas joyas porque le gustaba ser así, era muy machista, muy misógino en este aspecto, ¿no? Él era muy machista, la llena de joyas, ella podía hacerlo, pero no podía salir ella. Él la mantenía encerrada en una habitación y si él no salía, ella no salía tampoco. Fue muy posesivo, fue muy duro con ella y ella se quiso escapar en varias ocasiones y no pudo. Hasta que finalmente en una ocasión ella termina narcotizando a una sirvienta, se viste como esa sirvienta y tiene que escapar a escondidas hasta que de Austria, sí, así se tuvo que escapar, de Austria se tuvo que ir hasta París, donde recién en París puede pedir el divorcio. Antes de escaparse, por supuesto, agarró unas cuantas joyas porque tenía que cobrarse de alguna manera y con esas joyas va a viajar a Estados Unidos, donde justo en ese barco estaba Meyer, de la Metro Goldwyn Mayer.
Así que gracias a eso va a llegar a Estados Unidos y ahí tenemos una hermosa foto de, ya con el nombre de Hedy Lamarr, con ¿cómo se dice? Clark Gable. Bueno, perdón por mi English, pero bueno, es tremendo. Hizo una gran cantidad de películas, una estrella de Hollywood bastante reconocida y bueno, una estrella de Hollywood que en su momento dijeron que era la mujer más linda del mundo. Y esa foto y esa imagen que se la ve con tubos de ensayo, con libros, ¿qué será? Escuchen esta historia porque nos va a matar esta mujer. Esta es la historia que no tiene nada que ver con el tema del día, nada, sino que nos vamos a un tema random. Ella mientras su marido tenía negocios con los nazis y otros más, ella escuchaba esas reuniones y también se dedicaba a estudiar muchas de las cosas que tenía el marido, libros que le regalaban y sobre científicos que lo visitaban y demás. En un momento, para profundizar los conocimientos que había sobre todo le interesaba mucho la ingeniería, y ya establecida en América, se puso al servicio del gobierno estadounidense con ideas e información que había conseguido de esa etapa que ella vivió con Mandel. Ella le estaba diciendo, estaba haciendo espionaje. Junto a un vecino, que era un compositor llamado George Antheil, desarrolló un sistema para alterar las frecuencias de ondas de radio que guiaban a los torpedos. ¿Qué está diciendo? Oye, despacio, cerebrito. Ella pudo crear un sistema de comunicación inalámbrica. Me estás jodiendo. Sí, estamos hablando de 1933. Y ella, cuando ya está en Estados Unidos, en 1938, le da esa información al ejército de Estados Unidos. Dice, miren, pueden usar esta información, pueden usar esta tecnología. Y se le mataron de risa. Y se burlaron de ella. Esta es una actriz de Hollywood. ¿Qué nos viene a decir esto? ¿Qué nos va a venir a decir nosotros? Van a utilizar ese sistema. Y recién en la era digital es que ese mismo sistema se va a transformar en lo que nosotros conocemos como el Wi-Fi. Estamos hablando de una mujer que fue una gran actriz, pero que a la vez, en sus tiempos libres era una gran inventora. Nunca se lo reconocieron hasta que finalmente, en los años 90, se la reconoce y se celebra desde el 1994, cada 9 de noviembre, en honor al día de su nacimiento, el Día Internacional del Inventor. Una genia, una ídola. Y ahora, bueno, de tanta historia, a ver, ¿con qué podemos desarrollar, Diego? Vemos cómo funcionan sus inventos porque estamos usando el Wi-Fi ahora. También podemos ver, cómo eran sus películas de Hollywood. ¿No? Bueno, entonces aquí podríamos ver cómo fue esa película que se hizo tan famosa. Éxtasis. Se las voy a contar porque es una película erótica. Bueno, en Éxtasis estamos en una de las escenas. Primer plano a ella. Ella se muerde los labios y empiezan a abrirse lentamente. La cámara desde atrás de una cortina. Un primer plano a los pechos de ella, que de paso, hablando de eso, no se pierdan rinraje los sábados a la mañana. Ellos se funden en un abrazo. Ella agarra y lo besa, dice algo así como, venga con mami, acuérdense que esto es cine mudo, y lo está dejando sin aire. Él agarra a alguien, sí, la agarra a él, la tira hacia atrás, la inclina a 45 grados, termina apoyado en una cama. Ay, papá. Ella reposa su cabeza contra una almohada, él empieza a bajar. Ay, soltame, Diego. Ella muestra una escena a la mano. Ella tiene en la mano un rosario, Ay, se rompió el rosario y terminaron las perlas en el piso. Ella empieza a abrir la boca, empieza como a gemir. A él no se lo ve, solamente se ve el rostro de ella. Empieza a respirar hondo. En un momento, ahí voló una bombacha. En un momento empieza a apretar la mano. Caen todas las cuentas
ella se agarra la cabeza y en un momento, ¡ay! Que pega un grito sordo. ¡Ay! Llegó. ¡Ah, miércoles! Bueno, Éxtasis, 1933, película protagonizada por Eddie Lamar, la primera película erótica comercial que va a ver en el cine, en una actuación increíble, una actuación fantástica, bastante increíble, porque uno la ve, son 3 minutos, que es más de lo que uno puede durar, pero es genial, la imagen se va con la pareja abrazada detrás de las cortinas. No solamente, bueno, hay que felicitar a la actriz, pero también hay que felicitar al director que eligió esas tomas, ¿no? Eddie Lamar, ¿quién iba a pensar que le íbamos a nombrar acá? Sin embargo, ella se quedó en Estados Unidos y posteriormente va a tener algunas relaciones o reuniones con los hijos de Mandel, donde ya no los estaba odiando. Bueno, ¿les gustó el programa de hoy? Gracias por estar, gracias por asistir. Saludamos a Gustavo Vengo, ¿cómo estás, Gustavo? Y Marta, Yanina, a Liliana Arem, a María Luque, arriba con todos, a Silvia, ¿cómo estás, Silvia Mateo? ¿Cómo estás, Silvia María? Gracias por sumarse, nos vemos la semana que viene. Gracias a los que quieran, vayan compartiendo, vayan, pónganles me gusta, compartan, avisen a los amigos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chao. Curiosos en el aire. Conexión Centro.